es la retroalimentación de la propuesta pedagógica institucional. Pensaría yo que las dos instituciones que están convocadas el día de hoy este taller ya tienen un documento de propuesta pedagógica institucional elaborado y vigente. Entonces, la intención acá es que entre toda la planta docente y con cada uno de los directivos, podamos conocer acerca del proceso de la elaboración de este documento, porque finalmente nos compete a toda la comunidad educativa. Y es necesario, sobre todo en un proceso de auditoría, que cada docente, de que cada actor de esa comunidad educativa esté empapado de cómo se elabora este documento. ¿Okay? Acá están mis datos, mi nombre, Beatriz Párraga, soy licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Mercadotecnia, un poquito de experiencia en docencia, sobre todo en el área de bachillerato. Tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano con vicerrectorado en todo lo que es coordinación académica, en lo que es gestión de documentos, gestión administrativa. Entonces pienso que va a ser interesante poder compartir experiencias al respecto. Ya sabemos que como docentes no solamente nuestra labor acaba en el aula de clases, sino que tenemos muchas actividades relacionadas a lo administrativo y a lo documental que nos dan pues cierto bagaje. Entonces eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Ok, acá tenemos el objetivo de este pequeño taller que vamos a tener el día de hoy. El objetivo general va a ser reconocer la importancia de la propuesta pedagógica institucional como principal componente en la conformación de las instituciones educativas, conocer acerca de sus generalidades y evidenciar su proceso de construcción de acuerdo al documento emitido por la autoridad nacional. ¿Okay? Tenemos un documento que se llama Lineamientos para la construcción de la propuesta pedagógica, y ese es, digamos, la ruta a seguir que nos plantea ya la autoridad nacional, que en este caso es el Ministerio de Educación. ¿Okay? Antes de entrar a materia como tal, quiero saber cómo estamos de conocimientos en este tema de la propuesta pedagógica institucional. ¿Por qué? Porque desde el nombre puede ser un poquito confuso esto de documento de propuesta pedagógica. Muchas veces no tenemos o no nos suena mucho a qué tendría este documento, o tal vez si sabemos, si conocemos, entonces yo quiero saber desde qué punto estoy partiendo para enfocarnos dentro de la capacitación. Entonces yo les voy a dejar por medio del chat un enlace para que ustedes entren a un pequeño formulario, ¿sí? Este formulario no tiene ninguna validez, digamos, cuantitativa, no le voy a evaluar, digamos, con puntuación, ni nada de eso, ni calificación, sino que es meramente para saber desde qué punto partimos en cuanto a el conocimiento que tiene en este momento mi auditorio, ¿ok? Entonces yo les voy a dejar aquí pegadito un enlace. Ok, ¿alcanzan a ver la pantalla que está compartida? Dice arriba retroalimentación PPI, 5 respuestas. Sale ahí qué es lo que he recibido hasta el momento. Ok, sí se está visualizando, perfecto. Miss Marta López, muchas gracias. Ok, Miss Blanca, ya comprendemos entonces que se está visualizando perfecto. Ok, tenemos aquí 5 respuestas que alcanzaron a completarse, lastimosamente un poquito de dificultad y vamos a ver cómo lo solucionamos. Veamos, entonces revisemos un poquito de qué tratamos en este pequeño diagnóstico, ¿ok? Tenemos aquí una pequeña viñeta para elegir la ciudad en la que nuestra institución está ejerciendo actividades, digamos, actualmente. Había puesto yo 2 opciones, Guayaquil y Durán, porque eran las 2 ciudades a las cuales teníamos hoy convocatoria. Entonces veo que mi público es un 100% de Durán, perfecto. Tenemos aquí la primera pregunta que nos hablaba sobre qué es lo que refleja la propuesta pedagógica, o en otras palabras, qué es la propuesta pedagógica. Y tenemos aquí 4 respuestas que nos hablan de las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esa es la respuesta correcta. Y ahí estamos recién, se está actualizando en este momento el número de respuestas, si ustedes se fijaron, ahí ya están entrando nuevas respuestas, ¿ok? Entonces tenemos ahí que 3
3 participantes están opinando algo diferente, pero para que ustedes sepan, la respuesta correcta es la tercera opción, que dice las intenciones o la propuesta pedagógica refleja las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? La segunda pregunta nos decía, ¿en qué circunstancias es necesaria la presentación de una propuesta pedagógica en el distrito correspondiente? Esta era una respuesta en la que yo podía seleccionar varias circunstancias por las cuales tengo que presentar este documento. Entonces tenemos que las opciones correctas son, como usted lo ve aquí, para renovar el permiso, ya sea para sacarlo como institución nueva, ¿sí? Para la autorización o creación y funcionamiento de una institución educativa, para renovar ese permiso, es la segunda circunstancia. La tercera circunstancia va a ser cuando la institución solicita la ampliación de un servicio educativo. ¿Qué significa esto? Cuando la institución era de educación básica y ahora se va a cambiar, va a ampliarse a bachillerato, ahí tenemos que renovar o volver a presentar una propuesta pedagógica. Y también cuando la institución se traslada o cambia el domicilio. Ahí tengo que volver a renovar mi documento de propuesta pedagógica o en su defecto construido. ¿Okay? Tercera pregunta nos decía, ¿con qué documento se relaciona la propuesta pedagógica? Ahí también teníamos una pregunta de seleccionar varias opciones y está perfecto porque aquí todos estuvieron respondiendo muy bien. La propuesta pedagógica se relaciona con el proyecto educativo institucional o el PEI o el PEICA, que ahora le denominan. El código de convivencia también va a ser un documento muy relacionado y lo que es la PCI o la planificación curricular institucional. ¿Okay? Por ahí quedaría por fuera el plan de reducción de riesgos, que no tiene mucho que ver con lo pedagógico, y otro ítem que lo puse ahí como para distraer, que son protocolos y rutas para la atención de situaciones de violencia, que es otra cosa completamente diferente. ¿Okay? Y la última preguntita nos manifestaba el tema de los elementos que conforman la propuesta pedagógica. ¿Sí? Tenemos 3 elementos principales, ahí usted lo puede ver fácilmente, lo que es diagnóstico-reflexión en un solo punto, el marco filosófico y las teorías de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Quedaría por fuera la planificación microcurricular y el plan curricular anual. ¿Okay? Perfecto. Entonces, una vez que ya analizamos un poquito, y permítanme felicitarles porque ustedes están bastante claros en lo que es propuesta pedagógica como un ámbito muy general, tienen la idea de qué trata este documento, un poco de con qué documento se relaciona, como pudimos ver, un poquito de los elementos que lo conforman, ¿sí? Entonces vamos a entrar ya directamente a revisar si algunas de esas respuestas hay que complementarlas o algunas de esas respuestas estuvieron equivocadas. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿ok? Avanzamos. Hasta aquí, ¿todo bien? Entramos en lo que es generalidades, ¿ok? Vamos a ver un poquito de lo que es marco legal, esto lo vamos a pasar muy brevemente. Tenemos ya desde lo que es Constitución de la República, los apartados que nos hablan mucho de lo que es educación. Por ejemplo, aquí tenemos que el artículo 29 menciona que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Esto es importante, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. ¿Por qué tiene que ver qué tiene que ver esto con la propuesta pedagógica? Fíjese que aquí el Estado nos garantiza una libertad, quiere decir que la institución puede procurar su propio método, su propia teoría de enseñanza-aprendizaje para crear el perfil del estudiante que quiere formar, porque ya el Estado me garantiza que me da esa libertad, siempre y cuando estemos apegados a lo que dice el currículum, que es como un ente macro, ¿sí? Pero tenemos esa libertad o digamos esa flexibilidad en yo como institución adoptar una teoría o una metodología de enseñanza-aprendizaje para los chicos que yo estoy formando, ¿ok? Y por otro lado, padres y madres tienen la libertad de escoger para sus hijos la institución que ellos quieran. ¿Qué me quiere decir esto entre líneas? Que en teoría la propuesta pedagógica debería ser un documento público, o sea, las instituciones deberían poder proporcionárselo a los papás
a las mamás o a los representantes que están postulándose para inscribir a uno de sus hijos en la institución o a varios de sus hijos en la institución. ¿Por qué? Porque al papá le interesa saber cómo enseñan en la institución. Ya veíamos que la propuesta pedagógica nos encierra todo lo que es enseñanza y aprendizaje, ese proceso, el ser y el hacer. Entonces, ahí radica la importancia de este documento, ¿ok? De que papitos deberían estar enterados o empapados de cómo funciona en lo que es enseñanza-aprendizaje esa institución, para finalmente decidir si esa es la institución que quiere para su hijo, ¿ok? Porque sabemos que aparte de lo que es el sistema fiscal, el sistema particular, también hay instituciones religiosas, fiscomisionales, que tienen otros principios, otras creencias. Esto es lo que nos habla la Constitución. Entonces, es el papito el que debe decidir en qué institución inscribir a su hijo y qué es lo que le conviene más, ¿ok? Eso en cuanto a la Constitución. Y ya yéndonos un poquito a lo que es el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿sí? Es nuestro documento como Biblia para el docente y para las instituciones. ¿Qué nos dice? Ahí tenemos básicamente el artículo 92, ¿sí? Que se va a repetir mucho a lo largo de esta capacitación, que habla de lo que es autorización de creación y funcionamiento de las instituciones educativas. Y ahí ya nos pide y nos pone como un reglamento, ¿sí? Como un requisito, digamos, que se debe presentar una propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa, ¿ok? Es decir, que ya lo plantea desde el reglamento de la ley orgánica, lo plantea como un requisito, ¿ok? Pero no solamente para la autorización y creación, sino también, como vimos, para lo que es renovación, para lo que es el cambio o el traslado de domicilio, o la ampliación del servicio educativo o de la oferta educativa, ¿ok? Pasamos. Entonces, ¿qué es este documento? Para irlo ya encasillando un poquito en lo que es una definición. ¿Qué es? Yo lo definiría con estos tres términos claves, ¿sí? Porque finalmente la propuesta pedagógica recoge el ser, que es la identidad institucional, y el hacer, que son las teorías de enseñanza-aprendizaje, todo esto conjugado en una acción pedagógica, que finalmente se refleja en el estudiante, por eso le puse ahí la fotito de los estudiantes, que todo esto ya se refleja finalmente en el estudiante que yo estoy graduando en mi institución, porque ese es el producto final, eso es lo que está reflejando si mi institución ha escogido una buena teoría pedagógica o no ha escogido una buena teoría pedagógica. Entonces, ahí se va a reflejar. El documento de la propuesta pedagógica recoge esto, recoge el ser y el hacer en la acción pedagógica. Y tomado literalmente del instructivo de lineamientos, ahí nos da una definición un poco, digamos, más técnica, pero quiere decir lo mismo, básicamente, ¿no? Como usted lo puede ver aquí, dice, la propuesta pedagógica es un instrumento en el que se plasman las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo veíamos en nuestro diagnóstico, en las preguntas que respondimos. Entonces, perfecto para las personas que supieron responderlo correctamente, y es así, plasma las intenciones que yo como institución tengo para formar a mi estudiante, siempre en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permiten. Obviamente, de acuerdo a lo que la infraestructura le permite, su personal docente, o sea, su talento humano, debido a todas estas cositas, va a haber pues una autonomía, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso. Y también dice aquí que recoge los principios filosóficos, éticos y epistemológicos y pedagógicos, que significa pues teorías de enseñanza-aprendizaje, que dan coherencia a la práctica educativa. Ya vamos a ver más adelante qué significa todo eso. ¿Cuándo se elabora? También lo veíamos dentro de las preguntitas de diagnóstico. ¿Cuándo se elabora la propuesta pedagógica? Entonces aquí ya lo vamos a tener en una sola diapositiva, estas 4 circunstancias por las cuales yo debo elaborar una propuesta o debo renovarla, ¿ok? Según el reglamento, la ley orgánica de educación intercultural, tenemos 4 aspectos o 4 circunstancias en las cuales yo voy a elaborar una propuesta o a renovarla. Según el artículo 92 que ya veíamos, cuando se crea una institución, ahí yo debo elaborar una propuesta pedagógica, que es mi documento, que es un cimiento, es la base para la construcción de todo el resto de documentos, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi identidad.
para la renovación del permiso de funcionamiento, es decir, si a los 5 años ya ese permiso de funcionamiento ya está caducando y yo voy a hacer un proceso de renovación, ahí nuevamente presento una propuesta pedagógica. Si yo la tenía desde antes, lo que yo voy a hacer es adaptarla, ajustarla, actualizarla, y si no la tuve desde antes, en ese momento va a ser el momento ideal para yo comenzar a construir la propuesta. ¿Okay? ¿En qué otra circunstancia? Dice el artículo 104 que cuando yo amplío mi oferta educativa, que eso ya lo veíamos un poquito en el diagnóstico, cuando yo como institución de educación básica, ¿sí? Yo tengo hasta 7º año básico y yo quiero ampliar a la básica superior, ahí yo estoy haciendo un proceso de ampliación de la oferta. Entonces ahí yo voy a renovar mi propuesta pedagógica, ¿ok? O si yo tengo hasta básica superior y yo quiero pasar a bachillerato, yo hago estoy haciendo la ampliación de la oferta, ahí hago una renovación de la propuesta pedagógica. O si quiero implementar más bachilleratos. Y pasamos al último punto, que es lo que es traslado o cambio de domicilio. Solamente es un poquito de diferenciación entre términos. Traslado se le llama cuando la institución es fiscal, ¿sí? Y cuando es particular, en el caso de nuestras instituciones, sería cambio de domicilio. ¿Okay? Sea propio, sea arrendado, va a denominarse como cambio de domicilio. Esto usted lo puede revisar en el artículo 105 y 106 del reglamento. ¿Okay? Siempre voy a tratar de citar el documento para que luego usted pueda consultarlo o pueda recordarlo. Si por ahí se nos va escapando algo o no podemos tomar apuntes, entonces usted lo puede revisar en el reglamento, en el caso de las leyes que de los artículos que estoy mencionando, o en el caso del instructivo que usted puede ver aquí la imagen, que le hice una captura, que se llama lineamientos. ¿Sí? Ese es el documento que nos rige para la construcción de este documento. Y tiene 4 años de vigencia, también lo puse ahí en un asterisco, porque sé que algunas instituciones elaboraron durante el periodo lectivo anterior su propuesta pedagógica. Entonces quiere decir que tienen todavía pues 4 añitos de vigencia para utilizar este documento, sin ningún problema. ¿Okay? Pero si la institución hace algún proceso de renovación, ampliación o traslado, sabemos que tenemos que actualizar. ¿Okay? Hasta ahí, avanzamos. Esta es una pequeña línea de tiempo para mostrarles brevemente, muy rapidito, cómo ha venido evolucionando el tema de la propuesta pedagógica. Porque imagínense, si para nosotros como instituciones muchas veces es complicado gestionarnos o administrar todos nuestros procesos, imagínense cómo es a nivel macro, a nivel del Estado, a nivel del ministerio. Entonces sí ha habido un poquito de irregularidades en este proceso para que usted lo conozca brevemente. En el 2010, o desde el 2010, ya se hablaba dentro del reglamento del artículo 92 que revisamos, ya se hablaba de una propuesta pedagógica como requisito, ¿ok? Eso quiere decir que para el año 2014, hasta la última institución ya debía tener una propuesta pedagógica registrada, ¿sí? En el distrito. Ya debía estar aplicado en todas las instituciones educativas, como dice ahí el cuadrito que le señalo, ¿ok? Pero hasta ese momento, o digamos durante ese periodo de tiempo, se presentaba como un apartado o como un capítulo o como un fragmento dentro del PEI. ¿Sí? La propuesta pedagógica estaba reflejada dentro del documento del proyecto educativo institucional. Entonces, por eso dice ahí PEI, propuesta pedagógica. Incluso así estaba en la página del ministerio. Si uno quería revisar un proceso de propuesta pedagógica, estaba para revisar directamente un link que decía PEI, propuesta pedagógica. Actualmente ese link ya no existe, ahora tenemos un instructivo que se llama Lineamientos para su construcción. Esto sale en el año 2019. Entonces, fíjese la irregularidad que tuvimos durante todo ese tiempo como institución, ¿sí? Porque en el 2010 ya me pedían dentro de los requisitos y para el 2019 sale un lineamiento para la construcción. Un poco contradictorio que empecemos por el final. Primero se debió haber emitido un lineamiento para nosotros construir la propuesta y luego pues ya ponerla o a la par, ponerla dentro de los requisitos para el funcionamiento de una institución. Entonces, ya que tenemos, para el año pasado teníamos ya un documento que nos regía o que nos determinaba cierto proceso para la construcción de la propuesta pedagógica, entonces entremos un poquito en lo que es materia. Y relación con otros documentos, estaba también dentro del diagnóstico. ¿Se acuerda que usted veía ahí una lista de documentos con los cuales usted podía un poquito a través de la lógica ver si tenían o no relación con la propuesta pedagógica? Aquí ya están determinados, ¿sí?
Propuesta pedagógica tiene mucho que ver con lo que es proyecto educativo institucional, con lo que es la planificación curricular, obviamente, porque va a estar reflejado lo que es lo pedagógico, y en el código de convivencia también va a haber aspectos, sobre todo en lo que es principios éticos, valores, principios filosóficos, también va a estar reflejado en lo que es código de convivencia. Entonces, en este momento yo le voy a compartir otra pantallita que es básicamente, me confirman si hasta ahora todo se está llevando con normalidad, si me escuchan, si me ven, mientras yo abro el otro documento, ¿ok? Sí, gracias, mister. Entonces les voy a compartir una pantallita que está tomada justamente de este instructivo que yo le menciono. Me confirma si se visualiza. Este es el PDF que usted puede descargar directamente de la página del ministerio. Es un documento, como usted ve, que tiene 36 páginas, ¿sí? Y ahí nos relata un poco sobre cómo se construye. La presentación que yo le estoy mostrando en las diapositivas que estamos revisando paso a paso es un resumen de todas estas páginas. Pero si usted quiere revisarla a detalle, puede descargarse el instructivo, ¿ok? Entonces, aquí nos evidencia muy claramente cómo están relacionados estos documentos. ¿Sí? Usted se fija que aquí tenemos la propuesta pedagógica por un lado, con su marco filosófico y con sus teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Eso está directamente relacionado en cuanto al marco filosófico con la identidad institucional. Eso está dentro del PEI, ¿sí? Entonces ahí usted ve que hay ciertas cosas que se van no a duplicar, pero sí van a tener relación. Cuando usted habla del marco filosófico de la propuesta pedagógica, ya le da una base para luego construir su misión, su visión y su ideario dentro del PEI, ¿ok? Ahora, como ya sabemos que las instituciones empezamos al revés, porque muchas instituciones ya teníamos un PEI vigente y luego tuvimos que construir una propuesta, porque era lo que nos pedía el distrito. Entonces, ya sabemos que lo que tenemos que construir va a estar en relación con lo que ya tengo yo planteado en el PEI. Es decir, si yo ya en el PEI tengo misión, visión, ideario, valores, todo esto, yo lo que tengo que hacer es trasladarlo, parafraseando, en mi propuesta pedagógica, porque ahí se va a conformar mi marco filosófico. ¿Okay? Y en cuanto a las teorías de enseñanza-aprendizaje, fíjese que tiene relación con las dimensiones. Dentro del PEI, en el nuevo formato del PEI, tenemos 4 dimensiones. ¿Sí? Una de ellas es la pedagógica, la gestión pedagógica, y ahí va a tener relación con mis teorías de enseñanza-aprendizaje. Y por ende va a tener relación con lo que es planificación curricular institucional. En lo que es evaluaciones, en lo que es metodología, va a tener mucha relación. Con el código de convivencia, como usted ve acá, ¿sí? Entonces ahí usted evidencia que esto es un entramado, son documentos que se relacionan unos con otros, y la intención no es duplicar información, no es que yo voy a coger y copiar y pegar de varios documentos para armar una propuesta, sino que yo voy a resumirlo. La extensión ideal de un documento de propuesta pedagógica va a ser entre 20 y 30 páginas máximo. Usted sabe que un PEI puede llegar a tener 80 páginas o 100 páginas. Un PCI puede llegar a tener 400, 500 páginas, porque es la recolección de toda la planificación de la institución. Entonces son documentos muy extensos. Pero la propuesta pedagógica tiene esa particularidad de que es un resumen, es algo que resume en breves páginas lo que es mi identidad como institución, mi esencia. ¿Okay? Entonces regresamos a la presentación. Hasta aquí, ¿todo bien? Ok. ¿Todo bien, Miss Bélgica? Ok, entonces avanzamos. Nos habíamos quedado hasta el tema de documentos. ¿Ok? Entonces aquí ya entramos a la pausa número 1. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a tomar su celular, ¿sí? Este va a ser un momento como para irnos relajando un poquito, estirar un poquito el cuerpo, ¿ok? Y usted va a digitar en el navegador de su celular esta dirección que usted ve aquí, www.kahoot.it, ¿sí? Kahoot con K, H, 2O, T.it, ¿ok? Me va a ir confirmando a través del chat si pudo entrar a la dirección. Me confirman si ya pudieron entrar. Entonces usted va a ver una pantallita en la que le pide un PIN.
Entonces, este es el PIN que usted va a ingresar, el 41 53 19 1. Algunos ya se están conectando. Miss Marta ya entró, Miss Carmen. Listo. Bueno, vamos a dar inicio. Tenemos 10 personas conectadas. Está variando entre 11, 10, 11, 10. Alguna persona está tal vez entrando, saliendo, tal vez algún problema de red. Pero vamos a dar inicio al jueguito, ¿ok? Las instrucciones, usted va a tener preguntas en la pantalla, entonces usted va a visualizar la pregunta en la pantalla y en su teléfono va a visualizar unos iconos de colores. Las respuestas acá adelante van a estar como quién quiere ser millonario, van a ser 4 opciones y usted las va a ver vinculadas a los símbolos que tiene en su teléfono, ¿ok? Entonces la primera pregunta va a ser de prueba, no tiene ninguna puntuación, porque al final, dependiendo de la rapidez con la que usted contesta y si la respuesta es correcta, le va asignando un puntaje. La primera no va a tener puntaje para que todos vayamos calentando, vayan conociendo la aplicación, los que ya han jugado bien, los que no, en este momento van a comenzar a conocer la aplicación, ¿ok? Entonces ahí ya nos dice la pantalla si estamos listos y comenzamos, ¿ok? Ya están respondiendo. 4 respuestas, 5 respuestas. Bien, en esta preguntita de prueba vemos que tenemos 9 respuestas correctas. Asumo yo que las otras respuestas, pues por tema de estarse adaptando a la aplicación, tal vez se equivocaron ahí, pero era una pregunta sencilla de 2 más 2, ¿ok? La respuesta, lógicamente, es 4, entonces ya pudimos calentar un poquito con lo que es la aplicación, entonces ya vamos a darle el juego de verdad, las preguntas de verdad, las que ya tienen puntaje. Entonces vamos alistándonos, ¿ok? Vamos ahí. Tal vez la persona que respondió más rápido es la que me está puntuando arriba, ¿sí? La que tiene el código, pero recuerde que esta no tenía puntuación. Ahora empezamos con las puntuaciones. Ok, tenemos aquí 7 respuestas correctas, una incorrecta, pero finalmente, tal y como habíamos conversado dentro de la capacitación, la propuesta pedagógica refleja el ser y el hacer. Esto es cierto. Entonces, vamos avanzando con la segunda pregunta. Ahí tenemos ya un puntaje. Miren, ya tenemos ahí una persona que va puntero. Pónganse las pilas el resto porque la variación entre los participantes van subiendo, otros van bajando, de acuerdo a la rapidez con la que respondan, ¿ok? Vamos ahí. Ok, tuvimos 9 respuestas correctas, una incorrecta. La vigencia de la propuesta pedagógica, como vimos, es de 4 años. Perfecto. Vamos bien asimilando esos conocimientos. Entonces, siguiente pregunta. ¿Quién va puntero? Francis. Vamos a ver si podemos sacar a Francis del primer lugar. Vamos avanzando. Miss Jessica, Miss Blanca están en los siguientes lugares.
Vamos viendo. Entonces, ahí los lineamientos, como sabíamos, el documento que nos rige la construcción, que es el PDF que les estaba mostrando, se emite en el 2019. ¿Ok? Tal vez hubo un poquito de confusión porque desde el 2010 nos lo están pidiendo como requisito, pero el instructivo se emite en el 2019. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos. ¿Quién sube? Miss Jessica, felicidades, vamos subiendo. Le sigue ahí Miss Blanca, Miss Gracia. Bueno, vamos avanzando. Próxima pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, en este caso la pregunta tenía un poquito de trampa, sí, porque sabemos que los tres documentos que mencionamos aquí tienen relación, entonces la respuesta correcta es todas las anteriores. ¿Ok? Vamos, siguiente pregunta. Va subiendo, la Miss Jessica lleva una racha ahí, muy bien, de respuestas correctas, lleva la máxima puntuación. La sexta pregunta, vamos. Muy bien. Y sabemos que si empleamos la oferta educativa tenemos que renovar o elaborar una propuesta pedagógica. Muy bien, se ha comprendido hasta ahora lo que hemos visto en este pequeño taller. Vamos avanzando, la pregunta 7 de 8. Ok, una pregunta ahí bastante facilita, porque algunas opciones ya estaban descartadas desde que la leemos. Ok, y la respuesta es sí, debemos renovar una propuesta pedagógica, sí tenemos que renovar el permiso de funcionamiento de operación. Ok, última pregunta. Vamos ahí con Miss Jessica, Miss Blanca, Miss Bélgica. Muy bien. Ok, muy bien. Tenemos ahí 8 respuestas correctas, porque si hay un cambio de autoridades no tiene nada que ver con lo que es documento, mucho menos con propuesta pedagógica, no hay que hacer un proceso de renovación. Y tenemos ahí 3 personitas que de repente pues el tema no les quedó del todo claro, pero para que usted lo sepa, no se necesita. En el caso de un cambio de autoridades, no se necesita renovar la propuesta. Mientras esté vigente, mientras esté dentro de los 4 años que ya habíamos visto, entonces no pasa nada, ¿ok? Ahí tenemos el podio. A ver, Miss Jessica, muy bien. Un aplauso, Miss, a la distancia. Y un abrazo también. Ok, ¿qué tal el jueguito? Los leo. ¿Qué tal? Se le dificultó un poco la Miss Carmen. Oh, sí, me imagino. Yo les decía que para los que están conectados al teléfono se les complica un poco porque tienen que estar cambiando de pantallas. Pero súper bonito para que usted tenga en mente de que puede utilizar este tipo de herramientas con sus estudiantes.
porque ya que estamos en estos tiempos virtuales, que sí o sí nos toca utilizar la tecnología, imagínense hacer un proceso evaluativo, sobre todo formativo, de esta forma, ¿no? Y eso que a los chicos les encanta tanto, porque ellos finalmente son nativos digitales. A uno se le dificulta, a uno como adulto un poquito más de más edad, pero ellos lo dominan enseguida y esto les parece sumamente entretenido, sobre todo porque fomenta la sana competencia, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos, todavía tenemos una parte más que revisar de lo que es las diapositivas, entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Hasta ahí me van dejando sus comentarios, si hubiera preguntas, mientras yo comparto, ustedes me las pueden dejar a través del chat y yo los leo, ¿ok? ¿Okay? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Ok, Miss Blanca. Entonces vamos a pasar a lo que es construcción. ¿Okay? Ya vimos un poquito lo que es las generalidades, qué significa esto de propuesta pedagógica, un poquito de cuándo se emitió el instructivo, ¿sí? Un poquito de conceptos básicos. Ahora ya entramos a lo que es la construcción. Acá tenemos un gráfico que nos resume qué elementos tiene o contiene la propuesta pedagógica. Entonces, como usted ve aquí, tenemos tres fases por las cuales tenemos que pasar, tenemos que procesar para la construcción de la propuesta pedagógica, ¿ok? Como primer punto tenemos un espacio que se llama diagnóstico, ¿ok? Que ahí vamos a analizar lo que es el contexto de la institución, las capacidades instaladas, perdón, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero este es un gráfico que lo resume bastante bien, ¿ya? Ahora, en el segundo punto tenemos el desarrollo de un marco filosófico, como si fuera una tesis, cuando hicimos nuestras tesis en la universidad. Ahí hablamos ya de un conjunto de principios éticos y epistemológicos, como lo dice acá, que conforman todo nuestro marco, en base al cual yo voy a diseñar luego la tercera etapa, que son los principios pedagógicos o las teorías de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Eso en forma global, en forma macro. ¿Okay? Entonces, ya en el detalle, en el primer punto que teníamos como diagnóstico y reflexión, vamos a analizar, como decía ahí, lo que es el contexto y las capacidades instaladas. ¿Okay? Esto es un poquito de seleccionar lo que es los términos. ¿Por qué? Porque diagnóstico es un término que se aplica cuando la institución va a ser creada. Es una institución nueva a la cual yo me estoy metiendo en este proyecto educativo y yo voy a crear una institución. Entonces ahí yo voy a hacer un proceso de diagnóstico. Si yo voy a hacer una propuesta pedagógica en una institución que ya está funcionando, que ya tiene un permiso de funcionamiento, que ya tiene varios años o décadas funcionando, lo que yo voy a hacer es un proceso de reflexión, ya no diagnóstico, sino reflexión, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo voy a diagnosticar o reflexionar? Dependiendo del caso, voy a analizar mis factores externos, como es el contexto, y mis factores internos, como son las capacidades instaladas o infraestructura, ¿ok? No sé si a ustedes les suena un poquito esto de factores externos e internos, les suena un poquito como a FODA. ¿Se acuerdan que en la universidad nos mandaban a hacer los famosísimos FODA? Bueno, entonces ese instrumento, ese análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, son un buen instrumento por el cual yo puedo realizar este proceso de diagnóstico o de reflexión, de acuerdo al caso, ¿ok? Entonces, de acuerdo al instructivo, el Ministerio de Educación o el distrito nos da a nosotros la potestad de elegir qué instrumentos utilizar. A mí me parece que en este paso se adapta mucho un proceso de análisis de FODA, ¿sí? Y nos da, como yo les decía, el distrito nos da la libertad de poder elegir ese instrumento. Entonces, ¿qué podemos aplicar o qué podemos hacer? Como les decía yo, un FODA, podemos hacer un árbol de problemas, luego del árbol de problemas podemos hacer un árbol de objetivos y detectamos problemas y planteamos objetivos. Entonces, como les decía, tenemos el instrumento, lo podemos elegir a discreción de nosotros, ¿ok? Siempre y cuando ese documento o ese proceso quede evidenciado dentro de la institución. Importante que todos los recursos que yo utilice para analizar este punto queden como archivo dentro de la institución, ¿ok? Reposando en secretaría o reposando en vicerrectorado. Que todo eso se pueda evidenciar en el momento en que yo tenga un proceso de auditoría, ¿ok? Porque la propuesta pedagógica no sale del aire, ¿no? Tiene un proceso, entonces yo necesito evidenciar todo estos pasos, estas etapas, ¿ok? Entonces avanzamos.
Luego tenemos como punto 2 lo que es el marco filosófico. Y aquí entramos ya en los principios éticos que veíamos durante todo este taller, veíamos mucho lo que eran principios éticos y lo que eran los principios epistemológicos. Como ética ya sabemos que son un conjunto de valores, normas, costumbres que van a dirigir un grupo de personas, en este caso van a ser mi grupo o mi comunidad educativa. ¿Qué valores deben verse reflejados en los estudiantes? ¿Qué valores deben verse reflejados en los docentes? Asimismo en los padres de familia, asimismo en las autoridades. Entonces ahí yo voy a construir mi marco ético, mi marco de valores que yo voy a escoger para manejar esa comunidad educativa de la mejor forma, ¿no? De una forma óptima. Y por otro lado tenemos la epistemología, que esto no es más que el problema, como se dice, como dice en el instructivo lo refleja de esta forma, atañe al problema del conocimiento. ¿Qué significará esto? Que aquí yo voy a poner o a especificar cómo cree la institución, cómo creen sus autoridades que se origina el conocimiento, ¿ok? Y cuál es la teoría que sostiene esa forma de procesar el conocimiento. No sé si se comprende un poquito aquí lo que quiero decir, pero por ejemplo, para plantearlo un poquito más explícito, si mi institución o mis autoridades creen, ¿no?, que el conocimiento se origina de los procesos sociales, es decir, el individuo no aprende solo, aprende en la interacción con otras personas, ahí yo estoy hablando de un constructivismo social, y puede ser que ahí mi referente sea Vygotsky, ¿sí? Entonces ahí yo estudio cómo obtiene el individuo el conocimiento y cuál es la teoría filosófica que lo sostiene. No sé si hasta ahí se comprenda este puntito. Me van diciendo ahí a través del chat si se entiende el ejemplo, ¿sí? Aquí yo voy a determinar cómo creo yo, como institución, que se origina el conocimiento y cuál es la teoría filosófica que lo sostiene. En este caso yo citaba a Vygotsky, ¿sí? Porque él es el referente principal de lo que es el constructivismo social, ¿ok? Perfecto. Eso como un ejemplo. Acá tenemos, pasando, hablamos de un referente, ¿no? Pero no solamente en el caso del socioconstructivismo que yo hablaba, no solamente puedo citar a Vygotsky, puedo citar tal vez el constructivismo puro, el constructivismo genético de Jean Piaget, ¿sí? Sabemos que nuestro currículo nacional obligatorio está basado en el constructivismo, está basado en la teoría cognoscitiva y en la teoría crítica. Entonces, por ahí tenemos estos tres referentes que nos pueden guiar para escoger la teoría pedagógica de la institución, ¿ok? Siempre vamos a marchar básicamente en esta línea, en la línea del constructivismo, ¿ok? Porque de lo contrario tendríamos que coger líneas del conductismo que ya no se aplican y siempre vamos a girar a través de estos referentes, básicamente, en casi todas las instituciones. Y un referente muy actual, el doctor Paulo Freire, ¿sí? Que él nos hablaba de una educación liberadora. Él nos hablaba un poquito más de que la educación nos da la libertad, nos da las posibilidades y nos da las oportunidades. Entonces, por ahí, esos referentes pueden ser de utilidad, ¿ok? Todo esto nos ayuda a crear lo que dice acá, el perfil ideal del estudiante, ¿sí? Porque yo necesito delimitar en un documento cómo es el estudiante que yo quiero formar. Y ahí hay unos 4 puntitos que yo le puse como para irnos guiando. ¿Cómo debe comportarse ese estudiante consigo mismo? Es decir, ¿qué valores lo identifican? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta luego con los demás? ¿Sí? En su aspecto social. ¿Cómo se comporta con la naturaleza? Si ya sabemos que ahora las tendencias son súper ecológicas, de manejo responsable de recursos, de la responsabilidad social con el medio ambiente, entonces, ¿cómo debe ser ese estudiante con su medio, con su entorno, con la naturaleza? Y en el caso de las instituciones fiscomisionales y religiosas, con Dios. Un punto que no lo vamos a tocar ahora, pero también puede estipularse dentro de la propuesta pedagógica cómo es la relación ideal, o perdón, cómo es el perfil ideal del estudiante o de mi estudiante en relación con Dios, ¿no? Ok, hasta ahí alguna preguntita, ¿vamos bien? Ok. Entonces, puede ser que en este momento surja una pregunta, se me ocurre, que me digan, Beatriz, ¿este perfil ideal del estudiante tiene relación con el perfil del bachiller ecuatoriano? Sí, sí tiene mucha relación, pero ojo, no vamos a tomar el perfil del bachiller ecuatoriano, a copiarlo y a pegarlo acá,
porque eso ya lo tenemos en el currículo nacional obligatorio. Lo que quiere saber el distrito a través de este documento es qué es lo que hace su institución que lo diferencia de otra institución. Ya sabemos que todos nos regimos por el perfil de bachiller ecuatoriano. Por acá yo quiero mi perfil único de estudiante que yo estoy formando, ¿ok? Entonces sí puedo citar, sí puedo parafrasear, sí puedo hacer alusión un poco a lo que es el perfil del bachiller, pero yo voy aquí a diseñar mi propio perfil, mi perfil de los graduados de la institución Luis Cordero o los graduados de la institución Madre de Dios, ¿ok? Muy bien. Miss, ¿puedo poner los dos perfiles? Me llega esta preguntita acá en el chat. Lo recomendable es que no ponga el perfil del bachiller ecuatoriano, como yo le decía, es bastante extenso, son de 12 puntos, son 4 por cada eje, son 12 puntos que yo tengo que poner que me va a tomar tal vez una carilla o una carilla y media dentro del documento. Y lo que yo debo hacer para optimizar el espacio, para optimizar la información, mejor es hacer alusión, parafrasear, citar, pero no copiarlo y pegarlo, literal, ¿no? Puede ser que yo ponga, basados en el perfil del bachiller ecuatoriano, creamos nuestro perfil de institución que es tal, 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 ¿ok? Muy bien, como dice la Miss Blanca Fernanda, así nos podemos basar en ese perfil del bachiller ecuatoriano. Muy bien. Ok, para cerrar este capítulo de lo que es el marco filosófico, que recordamos que es el punto 2, teníamos en el 3 puntos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces tenemos en el segundo punto, que es lo que es el marco filosófico, este cuadrito que resume lo que hemos visto. Nuestra experiencia como mentores académicos en la editorial y como asesores de instituciones que ya hemos venido haciendo este proceso de construcción de propuestas pedagógicas, de PEI, de códigos de convivencia, etcétera, nos hemos dado cuenta que a los distritos, de forma muy amplia o forma muy general, les facilita el proceso o el procesamiento de la información cuando uno la presenta en matrices. A ellos que les encantan las matrices, nosotros planteamos un formato tipo matriz, como usted lo está observando acá, que si usted se da cuenta, resume todo lo que hemos visto en el marco filosófico. Aquí yo voy a poner los fines, ¿sí?, a los que yo me encamino, principios o fines a los que se encamina mi institución, ¿sí? Yo voy a poner un carisma fundacional si se trata de una institución religiosa, si no, no. Voy a poner los principios y valores éticos en quienes, por ejemplo, la responsabilidad en mi estudiante, ¿para qué sirve? La puntualidad en mis docentes, ¿para qué sirve? ¿Okay? Ahí yo voy detallando cada actor de la comunidad educativa y qué principios y valores éticos debe tener. ¿Okay? Luego paso a los principios epistemológicos, es decir, cómo se genera ese conocimiento, que ya lo habíamos visto, y la teoría que lo sustenta. ¿Okay? Y luego ya ponemos el perfil ideal del estudiante. Aquí tenemos una matriz bastante completa de lo que nos podría resumir esto. En su defecto, yo puedo ponerlo redactado, ¿sí? Como párrafo, no hay ningún problema, pero en nuestra experiencia nosotros siempre sugerimos la utilización de matrices, porque es más fácil para el distrito procesar una información que viene de esta forma, pero no hay problema, igual se las reciben. Como ustedes sabrán, hay tanta diversidad de autoridades dentro del distrito que realmente uno no se puede guiar por un formato único. Eso ya depende de cómo quieran ellos recibir la información. ¿Sí? Ok, y tercer punto, ya entramos a lo que es teorías de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, ahí, ¿qué es lo que me dice? Me dice que las instituciones educativas deben apropiarse de las teorías y tendencias pedagógicas contemporáneas y al mismo tiempo valorar los saberes y las experiencias propias de sus comunidades. ¿Ok? Y aquí nos habla, como yo les estaba comentando a lo largo de todo este taller, de las teorías que asumimos como institución y la forma de justificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, retomando el ejemplo de lo que hablábamos del constructivismo social, por ejemplo, si mi institución es socioconstructivista, yo digo que esa es la teoría que yo voy a asumir como institución, yo debo justificar por qué la estoy adoptando y cómo se van a comportar los actores de acuerdo a esa teoría. Por ejemplo, yo pongo, nuestra institución se adapta al socioconstructivismo porque el docente se constituye como un mediador del conocimiento. Luego, porque el estudiante se convierte en el protagonista de su propio conocimiento y lo obtiene a través de la interacción social. Entonces ahí yo estoy justificando, porque el docente es así, porque el estudiante es así, porque la institución, el plantel o la autoridad es así. Entonces ahí yo voy justificando esa teoría, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer, por eso el proceso de reflexión, ¿no? ¿Cómo es mi institución, en el caso de que mi institución ya esté creada, ¿sí? ¿Cómo es mi institución y cómo se comportan sus actores para luego yo
asumir una teoría de enseñanza-aprendizaje. Es mucho más fácil cuando yo la voy a crear de cero, ¿sí? Cuando mi institución no existe todavía y yo la estoy planteando como un proyecto, ahí yo voy a elegir la teoría que yo quiero, ¿sí? Ok, no sé si hasta ahí vamos bien, me van comentando. ¿Vamos bien? Ok, perfecto, Miss Blanca. Dentro de lo que es teoría de enseñanza-aprendizaje, no solamente hablamos de la teoría que adoptamos, también hablamos de cómo evaluamos, hablamos de la metodología que usamos y hablamos, en el caso de que la institución plantee algo innovador, algo que no existe en otra institución, como métodos o como plataformas, bueno, se me ocurre. Ahí yo voy a nombrar el tema de lo que es innovación, dentro de lo que es teorías de enseñanza-aprendizaje. Ya mismo lo vamos a ver con un ejemplo, para que usted lo visualice bien, pero lo que le quería yo comentar es que no solamente hablo de teoría, sino que también yo aquí especifico cómo evalúo. Ya el currículo nos dice que nosotros hacemos una evaluación diagnóstica, hacemos una formativa, luego hacemos una sumativa, ¿ok? Y nos dice que hay escalas de evaluación, etc. Pero yo puedo incluir algún método de evaluación en mi institución e institucionalizarla. Por ejemplo, yo digo que en mi institución se aplica la heteroevaluación y solo la heteroevaluación. ¿Cuál es la heteroevaluación? La que es de docente a estudiante, la más común, ¿ok? Pero si yo digo que en mi institución se aplica la coevaluación y los estudiantes aprenden y se evalúan a través de la coevaluación, y eso es cuando entre ellos se evalúan, ¿sí? Y si yo digo que en mi institución, aparte de la heteroevaluación y la coevaluación, yo también hago autoevaluación, que el estudiante se evalúa a sí mismo, entonces yo también lo debo incluir en este apartado. Y yo debo decir cómo es que se evalúa en mi institución, ¿ok? La metodología, ya vamos a verlo en un ejemplo, pero lo más común, lo que más se va a repetir en todas las instituciones es el modelo de aprendizaje o el modelo de aprendizaje de Kolb, que es el famosísimo ciclo de aprendizaje basado en las 4 etapas del ERICA, si usted lo recuerda de la universidad, que esa es la forma en que nosotros planificamos, hacemos un proceso de exploración, hacemos un proceso de reflexión, luego hacemos conceptualización y luego una aplicación. Entonces, esa va a ser mi metodología en la institución. Si yo tengo otra metodología, la voy poniendo por ahí, ¿sí? Pero si no, ese va a ser mi marco referencial. Y la innovación, en el caso de que yo esté haciendo algo diferente que no hacen otras instituciones en cuanto al manejo de la enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Comenten. Si tienen agüita, tomen agüita. Bien, Miss Bélgica. ¿Ok? Tenemos segunda pausa y vamos a hacerlo rapidito. Usted va a entrar nuevamente desde su teléfono a menti.com, así como usted lo ve en la pantalla, menti.com. Nuevamente tome su teléfono, ¿sí? Es una pequeña actividad también para retroalimentar. Esta va a ser más sencilla porque no son preguntas, sino que es, usted va a ingresar ciertas palabras claves y yo las voy a ir visualizando acá, ¿ok? Sí, dice la Miss Bélgica. Ya he usado antes Menti. Le voy a poner por aquí para que puedan visualizar. Menti.com. Así como suena. Menti.com. Miss Bélgica no lo ha usado. Esta va a ser la primera vez que lo usa. Le va a gustar mucho. Sobre todo cuando yo quiero hacer lluvia de ideas con los estudiantes, ¿ok? Esto puede ser como un prerequisito o como una activación de conocimientos previos con los estudiantes. Yo hago una lluvia de ideas para ver qué es lo que ellos saben, ¿sí? Antes de entrar al tema, ¿ok? Me pide un pin, dice la Miss, entonces yo voy a proporcionárselos en este momento. Voy a compartir la pantalla para que usted lo visualice, ¿ok? Recuerde que habíamos visto en este último apartado lo que eran los elementos de la propuesta pedagógica. Entonces, en este momento vamos a resolver esta pequeña pregunta en base a los elementos. ¿Sí? El código que usted va a ingresar es el 711752, está en la parte de arriba. Dice ahí entrar a menti.com y usa el código 711752. Ok, entonces en su pantalla, una vez que usted ingresa el código, le van a salir tres celdas o 3 casilleros donde usted va a ingresar, ¿sí? Las respuestas que usted considere correctas para esta pregunta, que dice qué elementos componen la propuesta pedagógica, ¿ok? Ya revisamos tres apartados de los elementos, ¿sí? Entonces ahí usted va a ponerlos, ya ahí una persona ya ingresó sus respuestas,
y vamos a irlas visualizando acá, ¿ok? De repente la respuesta que está acá no está correcta, de repente, y usted va a ingresar sus propias respuestas. Acá lo interesante de esta lluvia de ideas es que las respuestas que más se repiten van a salir en grande y las que menos se repiten van a salir en pequeñito. Entonces aquí yo puedo ver de forma amplia si se ha comprendido hasta ahora lo que es el proceso o los elementos que componen la propuesta pedagógica, ¿ok? Como pueden ver usted aquí, si está visualizando el compartir pantalla, usted ve que marco filosófico ha sido la respuesta más recurrente, ¿ok? Tengo 3 respuestas ingresadas ya, 3 participantes ya han ingresado sus respuestas, y dice aquí el marco filosófico. Lo que más les ha llamado la atención ha sido el marco filosófico y se les ha quedado más, ¿no? Entonces, ahí tenemos los elementos. Lógicamente, lo que es teorías de enseñanza-aprendizaje también son elementos es uno de los elementos de la propuesta pedagógica. También tenemos el espacio del diagnóstico, ¿ok? Sí, ahí no creo que le abarque toda la frase que dice teoría de enseñanza-aprendizaje. Por eso una de las misas creo que ha mandado por separado, pero no hay problema, yo comprendo que el espacio para colocar ahí la respuesta es un poco corta, ¿sí? Entonces puede poner teorías pedagógicas, como ha puesto el míster o uno de los docentes. Muy bien, entonces nos queda un poquito claro que estamos revisando los elementos de la propuesta pedagógica, ¿sí? Si usted recuerda, teníamos un primer paso que era la reflexión o diagnóstico, que es un solo paso, reflexión, diagnóstico, dependiendo de en qué circunstancias me encuentro como institución. Luego pasábamos a un marco filosófico, como si fuera una tesis, un marco por el cual yo voy a basar todos mis principios éticos y epistemológicos, y luego pasamos a las teorías de enseñanza-aprendizaje. Esos son los 3 elementos que componen la propuesta pedagógica, ¿ok? Ya tengo 11 respuestas. Tengo 16 participantes en este momento, tal vez no todos han podido ingresar. Muy bien, se sigue actualizando, tenemos 12. Hasta aquí, docentes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal les ha parecido la herramienta? ¿La pueden utilizar con sus estudiantes o no? ¿Ustedes qué creen? Muy bien, Miss Jessica, muchas gracias. Todas estas herramientas están disponibles gratuitamente. Usted nomás se crea un usuario con su correo electrónico y comienza a utilizarlo. Crea usted su propia encuesta, como la que usted ve aquí, que son preguntas muy claves, y luego comparte el enlace con sus estudiantes. Exacto, para estas semanas en las que hacemos teletrabajo, ya podemos comenzar a planificar clases en las cuales yo pongo estos métodos de evaluación, ¿sí? Esto, sobre todo para cuando estamos trabajando así, ¿no? En una videoconferencia o en un taller virtual en la que estemos todos conectados al mismo tiempo, ¿ok? Pero si usted se la deja al estudiante como tarea, de repente va a haber diferentes tiempos en los que ellos respondan y no va a haber la dinámica, esta dinámica que estamos trabajando ahora, ¿ok? Muy interesantes, dice la Miss Cecilia. Perfecto. Entonces, muy bien, dice el mister aquí, no me ha colocado su nombre, solo me sale user, pero bueno, el mister dice aquí que se evidencia el uso de las TICs. Muy bien, ahora ya es obligatorio, no hay cómo escaparse de las TICs. Y tenemos estas herramientas que finalmente son gratuitas. Ojo, Edinum, como grupo corporativo, está dictando cualquier cantidad de charlas sobre manejo de TICs y herramientas web. Entonces, si puede, apúntese, pídale a su directivo que le pase la lista de documentos que su asesor comercial ya le debe haber pasado para que se inscriba, ¿ok? Pídale a la autoridad de su institución, mister, que solicite el catálogo, si no lo tiene, que solicite el catálogo a su asesor comercial, a la persona que le visita, ¿sí? A la institución, y que le proporcione la lista de temas. Entonces ahí usted, dependiendo del día, de la hora, usted se puede ir apuntando como institución. La intención es que estén todos los docentes, porque eso habla bien de la institución. Si ya podemos todos trabajar de forma virtual, la institución sube en su prestigio, ¿sí? Porque no tiene que depender de la asistencia personal, la asistencia física de los estudiantes. Muy bien. Ok, avanzamos. Ya no creo que me queden muchos slides, ya esto es lo último, no sé si están visualizando ahí el PowerPoint.
Coménteme si está visualizando el PowerPoint, si no para dejar de compartir y volver a entrar. ¿No se ve? Ok, vamos a entrar nuevamente. Me quedaban solo un par de diapositivas. Ahí se visualiza. Correcto. Ya, perfecto. Ahí avanzamos. Como para ir cerrando este tema, hay varias consideraciones que yo debo tener para elaborar mi propuesta pedagógica o para revisarla en el caso de que ya esté elaborada. Debo considerar que estas etapas, todas estas etapas deben tener un hilo conductor, como lo dice el instructivo o los lineamientos. Lo llama así porque debe tener relación, ¿sí? Porque todo debe estar encadenado bajo un mismo perfil, ¿sí? Que ese perfil del estudiante que yo haya elegido tenga relación con mi diagnóstico, o sea, con mis factores internos y externos, que mi marco filosófico tenga relación con las teorías pedagógicas y viceversa, ¿sí? No puede haber contradicciones dentro de mi propuesta pedagógica, es decir, que yo uso o hago alusión a una de las teorías pedagógicas y luego en el marco filosófico hablo de otra cosa, ¿sí? Todo tiene que tener como un hilo conductor que le dé coherencia al documento, ¿ok? Eso como consideración. Y aquí tenemos el formato o digamos la estructura, el índice, todos los elementos que debe contener el documento ya como tal, en papel, ¿ok? Este es el formato, el primer espacio que usted está viendo donde dice formato de la PPI, que es la propuesta pedagógica institucional. Usted observa los puntitos ahí del 1.1 al 1.9. Estos son los puntos que están dentro del instructivo, dentro de los lineamientos, el documento del PDF que yo les mostraba al inicio. ¿Ok? Esto es tomado literal de ese documento. ¿Ok? Y es el formato que muchas instituciones utilizan. ¿Por qué yo le pongo este índice que está al lado, el que dice tabla de contenido? Porque retomando un poquito lo que yo le decía respecto a nuestra experiencia, cada distrito intenta adoptar algún tipo de esquema en particular si a ellos se les facilita la revisión del documento de alguna otra forma. Por ejemplo, esta es una tabla de contenido que la extraje de una propuesta pedagógica que ya ha sido entregada y registrada, aprobada por el distrito, etcétera. Y usted se fija que hay variaciones en lo que es el formato, pero no ha habido problema en el momento en el que uno va a ir a registrar. Incluso en algunas instituciones ha pasado que ponen el primer formato, el que está en el instructivo, y luego les piden que hagan ciertas variaciones en el índice, que le cambien aquí, que le pongan acá, que le cambien de lugar. Entonces, va a haber un poquito de variación de distrito a distrito. ¿Sí? Acá lo interesante es que usted con tiempo se pueda acercar al distrito como autoridad y pedirles a ellos, sin ningún problema, pedirles el formato que están manejando para la revisión, porque ellos tienen una rúbrica de revisión del documento. Entonces sería importante que usted cuente con esa rúbrica y así saber qué es lo que ellos quieren revisar. Y ya no perder tiempo en lo que es tema corrección, sino que usted ya va a lo seguro. ¿Ok? Esto es un poquito como para que usted sepa que no todos los distritos se manejan igual, hay muchos que ni siquiera están muy empapados del tema, lastimosamente, pero es para que usted tenga en consideración que no todas las propuestas pedagógicas se parecen en estructura, ¿no? Va a haber un poquito de variación. ¿Ok? Entonces, en este momento paso a mostrarles eh, vamos a dejar de compartir esto un segundito y voy a pasar a mostrarles una propuesta pedagógica de la institución Luis Cordero, que es una institución de Durán, que con tiempo nos facilitó, nos hizo llegar a nosotros como editorial para ir enfocando esta capacitación. ¿Okay? Entonces esto lo tomamos como un ejemplo para todos, ya sabemos aquí me parece que hay 2 instituciones ahorita convocadas a este taller, pero para que usted lo tome como ejemplo, esta es la propuesta que yo tengo de la institución Luis Cordero, para que usted evidencie cómo se va cumpliendo ese proceso y esas etapas que hemos revisado. ¿Okay? En este momento voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Ahora, primero, recordar un poquito, este es un documento público, realmente, ¿ok? Quisiera que de repente los docentes de esta institución o la autoridad, que yo sé que está aquí, Miss Jenny, no se vayan a sentir mal por lo que estoy compartiendo ahorita con los otros compañeros docentes de la otra institución.
De todas maneras, quiero decirles que este es un documento público, es decir, debe ser de conocimiento de padres de familia, de representantes, de estudiantes incluso, y de todos los docentes en general de esa institución. Entonces, no pasa nada si yo reviso la propuesta pedagógica de otra institución, ¿ok? Sí, vamos a compartir la información, Miss, no hay ningún problema. Podemos compartir a los mismos correos que se envió la invitación, yo les puedo pasar toda esta información, sin ningún problema, ¿ok? La propuesta pedagógica no se las paso, porque esta es una institución, pero les paso el instructivo y las diapositivas, Miss, ¿ok? Listo. Entonces aquí vamos revisando, como ustedes saben, es una institución de Durán, ¿ok? Datos informativos, tal y como nos pedía la estructura, debemos poner los datos informativos de la institución, incluso aquí han puesto un croquis, muy bien, para saber cómo llegar. Tenemos aquí lo que es la oferta educativa, en otras palabras, la malla o el plan de estudio, ¿ok? Aquí yo digo, cito, menciono cuáles son esas materias, esas áreas, esas asignaturas o esos ámbitos, en el caso de inicial y preparatoria, que yo dicto a mis diferentes grupos, ¿sí? A mis diferentes grupos de estudiantes, ¿ok? Aquí está todo el plan de estudios, bastante apegado a lo que dice el currículum, entonces esto es básicamente tomado del currículum nacional obligatorio, tal cual, solamente que hecho, en este caso he hecho tablita, ¿ok? Muy bien, vamos avanzando, aquí tenemos la oferta como tal, puesta en un cuadrito, y podemos ver que esta institución tiene los niveles de inicial y la educación general básica hasta séptimo. Como usted lo ve acá en lo que es el desglose de paralelos, esto me sirve para identificar cuántos paralelos tengo por cada año de educación básica, ¿ok? En este caso tenemos uno por cada año. Entrando en lo que es el marco filosófico, vamos a ir evidenciando un poquito lo que ya habíamos revisado en estructura, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Aquí ya nos habla directamente de lo que es principios y fines dentro de la institución. Y fíjense que aquí ellos sustentan su labor a través de una educación para el cambio, que es lo que está todo señalado en negrita. Educación para el cambio, ellos hablan mucho de lo que es interaprendizaje, multiaprendizaje, hablan de una comunidad de aprendizaje. O sea, ellos tienen un enfoque muy socioconstructivista, porque hablan de comunidades, ¿ok? Hablan de una evaluación continua, en este caso hablan para docentes y para estudiantes. Es decir, procesos de evaluación es para todos, ¿ok? Y también hablan de una cultura de paz y hablan de una educación en valores. Citan mucho lo que dice la Constitución, lo que dice el currículo nacional obligatorio, lo que dice el reglamento, ¿ok? Y aquí hablan un poquito sobre el saber, ¿sí? El saber y el saber hacer, ¿sí? Básicamente. Entrando en lo que es teorías pedagógicas, esta institución habla mucho de lo que es por ejemplo, aquí habla de la argumentación lógica, ¿sí? Y crítica. Entonces ella me puede dar como una pauta de qué es lo que se viene más adelante en el documento. Hablando de lo que es una interpretación holística, de lo que es un socioconstructivismo, un constructivismo como tal, ¿ok? Y aquí habla también de un enfoque de derechos, ¿ok? También ese es parte de su marco teórico. Entonces citan ahí un poquito lo que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Entonces aquí ya entra un poquito a lo que es socioconstructivismo, a explicar un poquito. Ahora, esto es interesante en el punto en el que debe estar sumamente resumido y concreto, ¿sí? Tal vez en muchas oportunidades nos vemos tentados a copiar y pegar tal y cual nos sale en el navegador cuando buscamos teorías pedagógicas. Pero acá lo interesante es poderlo resumir bastante bien, ¿sí? No ponerlo tal cual como nos viene de la investigación, porque sería muy extenso. Si usted se fija, este documento tiene 14 páginas, está bastante resumido, muy bien hecho, muy concreto, muy conciso. Entonces, es importante saber que no tenemos que extendernos tanto, sino escoger lo que realmente involucra nuestra institución, y lo demás no poner, ¿ok? Como habla de un socioconstructivismo, cita al referente que es Lev Vygotsky, ¿okay? Hablando de lo que es constructivismo como tal, habla de exponentes mucho más modernos, más contemporáneos, ¿no? Por eso aquí cita algunos autores, como Kuhn, como Popper, como Morin, en lo que es la interpretación del constructivismo, ¿ok? Y esto es interesante. Fíjense que esta institución incluso ha desglosado cómo se evidencia ese constructivismo dentro de cada área, ¿sí? Porque aquí habla, por ejemplo, de las ciencias sociales, cómo se evidencia ese constructivismo.
porque los estudiantes son capaces de analizar y comprender los fenómenos sociales. Eso es sumamente claro de en qué partes yo voy evidenciando este constructivismo, ¿ok? Acá tenemos el constructivismo dentro del área de lengua y literatura, el constructivismo dentro del área de matemáticas. Aquí habla de una pragmática, fíjense, pragmática constructivista, o sea, bastante explícito de cómo esos matices del constructivismo se van adaptando a cada área, ¿ok? Y ahí habla del proceso matemático, bueno, un poquito más de tecnicismo, pero está bastante bien. También hablan del aprendizaje significativo, como sabemos ahí tenemos otro referente que es David Ausubel, entonces ese también va a ser nuestro referente en lo que es aprendizaje significativo. Entonces están citando varias corrientes